Bueno, vamos a dar inicio también para respetar el tiempo y la puntualidad de todos los que se han conectado el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra segunda CIPAS de Gerencia de Proyectos Sostenibles, entonces le voy a dar la palabra a mi compañera, la profesora Rosalba. Gracias, profesora Adriana. Muy buenos días. Disculpen la espera. Les agradecemos que hayan estado muy atentos al nuestro segundo CIPAS, el cual es muy importante teniendo en cuenta que estamos trabajando o vamos a trabajar sobre la fase 2, que es de componente práctico. Entonces, vamos a trabajar sobre todo el proceso de las actividades, lo que se tiene que realizar y teniendo en cuenta que, como lo decía la profe Adriana hace un momento, aplicado el desarrollo sostenible a la gerencia de proyectos, en el cual tenemos muy en cuenta un impacto positivo en los ámbitos de económico, social y ambiental. Todos los proyectos, tanto de tipo social como público como privado, siempre esos tres componentes que se le llaman la triple línea base, que ustedes lo trabajaron también en la fase uno, pero también además tiene una gran importancia estos proyectos, esta gerencia de proyectos sostenibles, porque responden a retos globales planteados en la Agenda 2030 y lo cual todo gira hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Con esto se genera proyectos con mayor legitimidad social y valor a largo plazo. También promueven una cultura organizacional responsable frente al medio ambiente y la sociedad. Otra de las importancias que tienen ese tipo de proyectos y este curso que el enfoque es muy amplio, aporta la resiliencia empresarial al anticipar riesgos y al aprovechar oportunidades derivadas de cambios económicos, sociales o ambientales. Entonces, con esto, pues en el momento de aplicarlos hay una planificación sostenible, hay una gestión de riesgos, indicadores de sostenibilidad y el cierre de proyectos, que es todas las etapas, las fases que ustedes van a cumplir, teniendo en cuenta siempre que esa problemática que ustedes eligieron desde la fase uno, que mmm, precisamente siendo trabajo colaborativo, enfatizábamos muchísimo en que la problemática que eligieran era con la que continuamos trabajando las siguientes fases, igual de manera colaborativa, pero que es la base, la problemática es la base. De ahí cómo nosotros identificamos el problema central, las causas y los efectos. Esa relación que hay entre causa y efecto, de ahí parte lo bien que nos vaya con esta fase 2 en todo lo que vamos a hacer en cada una de las etapas del proyecto. Si de pronto se formuló un problema central muy amplio, creo que por ahí en el CIPAS 1 lo comentamos, solo se formula un problema central, un tema. Si ustedes toman el tema, voy a coger un tema agropecuario, pero de ahí parte a que puede que sea muy amplio. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, la baja productividad en, en producción de piña en Santander, en Lebrija, Santander, la baja productividad y le agregan a ese problema central que la baja productividad por motivos de infraestructura de centros de acopio o le agregan un factor más a ese problema, que pueden ser vías, por falta de vías no pueden llegar los insumos. Ustedes saben que este año ha sido, el clima ha sido demasiado variable. Entonces se han presentado muchísimos factores, además las protestas de camioneros, de los mismos productores, todo eso hace las demoras a que lleguen los insumos, los proveedores y demás. Entonces, si yo le agrego a ese problema central una partecita más que es por culpa de las vías, resulta que el problema central ya no es uno solo, sino que se nos divide en dos, que es la baja productividad de la producción de piña en Lebrija, Santander, y además el mal estado de las vías en el sector rural de Lebrija, Santander. Vea que no me estoy saliendo del sitio, del lugar, que es el dónde y el qué.
Entonces, por eso, en el caso de mis grupos, y yo sé que la profe Adriana también y el profe Alexander, les estamos escribiendo en la fase 2 que por favor hagan el ajuste. En la guía, en el paso a paso de la guía, les dice, lo primero que debemos hacer es ajustar el problema que ustedes traen, ajustar la actividad que ustedes realizaron. O sea, ese documento que nos entregaron para evaluarlos en la fase 1, revísenlo. Pero reúnanse, revísenlo y que solo tengan un tema central y miren las causas y los efectos que sí tengan una relación, porque tienen la relación efectiva y de ahí no hay pierde porque ustedes ya saben que esto lo convierten en positivo, lo pasan al árbol de objetivos y de ahí viene la matriz del marco lógico. Bien formulado el marco lógico en su matriz de 4 columnas, es donde yo puedo identificar hacia dónde voy. Si algo me quedó mal formulado, ahí ya empezamos la fase 2 muy regular. Entonces, recomendación, leamos los comentarios de la calificación, como se hizo grupal, pues asimismo el mensaje va para todo el grupo, que es, revisamos los trabajos y les decimos, mira que tienen que ajustar porque no coinciden ahí las causas y los efectos, no hay mucha relación. O que en la matriz del marco lógico, pues está con poca información o no se amplíen demasiado con los objetivos. Bueno, todos esos comentarios que nosotros les dimos a la fase 1, por favor, háganlo de primeras ahorita antes de empezar a cumplir con todos los demás actividades que se están solicitando. Yo sé que el tiempo va volando, ya estamos a 12 y se cierra el 29, también creo, sí, ¿cierto? El 29 de septiembre, pero por eso también se trabaja colaborativamente. Eso, me disculpa, profe Ariana, que me demoré un momentico, pero si no lo decimos ahorita, al final se nos va el tiempo. Otra sugerencia, por favor, para poder cumplir con lo que nos pide la guía 2, es que participen en el foro, envíen, así sea algo mínimo como la evidencia de que yo participé en el grupo con este aporte. Yo sé que se nos llenan los foros de mucho trabajo, cada uno entrega el trabajo. No se preocupen, no tienen que agregar documentos Word con su portada, porque uno ahí está mirando qué es el aporte de Karen, qué es el aporte de Juan, qué es el aporte, cada uno. Nosotros vamos mirando. Pero sí es importante observar en el foro que los 5 participantes de cada grupo están aportando y se están reuniendo. Nosotros no nos envíen el link del grupo que están haciendo porque es difícil entrar al grupo y mirar, revisarlo porque tenemos muchos estudiantes y no es un solo curso, son varios cursos. Entonces nos demoramos al entrar al enlace de ustedes, pero sí una evidencia pequeña que diga, mire, yo estoy aportando con tal parte, distribúyanse los roles. Antiguamente los cursos nosotros les decíamos los roles son tales y tienen que distribuirse. No, ya no les pedimos en qué rol están, pero internamente, porque estamos trabajando es en un equipo de proyectos. Al hablar proyecto es equipo. O sea que, por favor, eviten trabajo individual, porque pues se les va a bajar la calificación porque no se está pidiendo individual, se está pidiendo colaborativo. Por qué motivo colaborativo? Y usted dice, no tengo tiempo de reunirme. Envíen el aporte a sus compañeros, al quien está recopilando toda la información, envíensela y trabajen, traten de trabajar, porque estamos en gerencia de proyectos sostenibles. Y ese es mismo, el sostenible tiene que ver con la gente, con el grupo. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros aportando? Acá entro en que además de todas las metodologías y todo lo que trabajamos en proyectos sostenibles, también se aplican las 5P. Y las 5P tienen que ver con las personas. ¿Y las personas quiénes son? Empecemos por el equipo que conformamos ese proyecto y el equipo en este caso son 5. En alguna oportunidad en otro curso se repartían, incluso los roles era desde la gerencia. Asimismo, cada uno con sus fortalezas, qué parte del proyecto iba a ser. Entonces, que el cronograma, que el presupuesto, de acuerdo a sus fortalezas. Y asimismo en el foro, entonces aportan, dice, yo estoy trabajando con esta parte, yo estoy trabajando con esta.
porque pues al momento de entregar, nos entregan la portada con los 5 integrantes, pero yo no veo dónde está el aporte de uno o dos de ellos y empieza a bajar la calificación y son reprocesos para nosotros en el momento de calificar. Entonces, recomendación, apliquemos el trabajo en equipo para proyectos porque es así. Entonces, para continuar como con los temas, las 5P, entonces tengamos en cuenta que se aplica en desarrollo sostenible las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y esas 5P tienen que ver el enfoque con las ODS. Entonces, eh, le doy la palabra a la profesora Adriana y continuamos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, profe Rosalba. Bueno, espero que a todos les haya quedado muy clara la importancia del trabajo en equipo en cada una de las actividades. Precisamente recordemos que estamos en una universidad que promueve el trabajo colaborativo y que como muchos de ustedes ya saben y se desempeñan en sus campos laborales, pues finalmente si no hay trabajo colaborativo es muy complejo llegar a la meta. Precisamente como estamos hablando de gerencia de proyectos sostenibles, como lo mencionaba la profe Rosalba, entonces aquí es importante desarrollar trabajo en equipo porque ningún proyecto se desarrolla de una sola personita. En todo este tiempo de experiencia que nosotros tenemos, hemos podido evidenciar que tanto en proyectos de sector público como privado, siempre se va a requerir de un equipo. Entonces, precisamente por eso debemos promover ese trabajo en equipo. Bueno, cerramos el paréntesis y entonces ahora vamos a aterrizar ese ejercicio que nosotros estamos esperando obtener en esta segunda actividad del curso. Entonces recordemos que como lo mencionaba la profesora Rosalba hace un momento, tenemos un marco teórico, ¿cierto? Una base epistemológica sobre la que vamos a construir ese proyecto y que se llama desarrollo sostenible. Que el desarrollo sostenible está enfocado en generar ese tipo de proyectos, en este caso para Caldono, Cauca, que es el municipio que estamos trabajando, en el que ustedes hicieron su primera actividad colaborativa, donde desarrollaron una serie de acercamientos de acuerdo a esos planes de desarrollo, pero también a esas problemáticas que se estaban presentando en el municipio y a partir de unos proyectos tipo, entonces ustedes lo que hicieron fue generar un marco lógico que permita atender esas necesidades identificadas. Una vez yo tengo esta información, entonces lo que vamos a hacer es la alineación del proyecto. El día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo práctico para que comprendamos cada una de esas etapas que necesitamos desarrollar en el proyecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar que en la fase de diagnóstico se generó un grupo, ¿cierto? Y ese grupo identificó esa realidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo y es que en el municipio de Zipaquirá existe una baja cobertura de agua potable en la comunidad rural. Entonces, ya empezamos nosotros a aterrizar ese problema central. Nuestro problema central, ¿cuál es en este caso? Entonces, que las personas no tienen agua potable. A partir de este ejercicio de identificar claramente ese problema, ustedes lo hicieron con su árbol de objetivos, tienen ese problema central, ustedes identificaron también una población, ¿cierto? Es decir, si yo atiendo ese problema, ¿a cuántas personas voy a beneficiar? O a cuántos sectores o a cuántas empresas, dependiendo el tipo de problema que nosotros hayamos identificado previamente. Después de identificar ese problema, recordemos, como lo mencionaba la profe Rosalba hace un momento, el árbol de problemas lo convertimos en un árbol de objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto las causas como los efectos, como el problema central, se me vienen convirtiendo en unos objetivos, es decir, en positivo, qué es lo que nosotros vamos a desarrollar con ese proyecto. Y para específicamente el caso del ejemplo, vamos a tener tres objetivos específicos. Uno que va a ser la construcción de un sistema de captación de redes, ¿cierto? Que aquí básicamente lo que nosotros hacemos es identificar cuáles serían esos puntos donde yo puedo captar agua para la población. Vamos a fortalecer la organización comunitaria porque esto no se puede desarrollar solos. Recordemos que un proyecto no lo hace una única persona, ¿cierto? O un único grupo, único equipo. Aquí necesitamos vincular a la comunidad porque la comunidad es la que también se va a ver beneficiada de ello. Y por último, entonces vamos a establecer un objetivo que está relacionado con el desarrollo sostenible. Y no se trata solamente de que voy a captar agua, ¿cierto? Hacer uso de ese recurso. Recordemos que el desarrollo sostenible hace referencia a eso, a que yo tomo lo que necesito, pero sin
comprometer a mis generaciones futuras. Ese es el desarrollo sostenible. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es generar un objetivo que me permita cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible también, ¿cierto? Contribuir a ello. Entonces, en este caso, el que voy a alinear es el de proteger las fuentes hídricas. Aquí entonces el equipo consultor, en este caso el equipo que está generando este proyecto, va a definir cuáles son los ODS a los cuales le está apuntando. Entonces recordemos que tenemos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de ellos tiene unas metas específicas. Para el año 2030 nosotros debemos cumplir 169 metas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros para el año 2030, si seguimos con los hábitos de consumo que tenemos en este momento, vamos a necesitar el equivalente a 3 planetas Tierra. ¿Eso qué quiere? Y solo tenemos uno. En el último reporte que sacó las Naciones Unidas, se menciona que nosotros más o menos sobre junio, entre junio y julio, nos hemos agotado los recursos que deberíamos consumirnos durante todo el año. Es decir, cada año estamos pasando con un déficit de casi medio año en el consumo de recursos naturales, por ejemplo. Entonces, en este caso, para poder cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, lo que nosotros hacemos como gestores de proyectos es alinear cada proyecto al cumplimiento de las metas que nos hemos trazado para que en el año 2030 no tengamos que ir a buscar otros planetas para subsistir, sino que nosotros podamos identificar y hacer proyectos que tengan un enfoque social, ambiental y económico sostenible. Para el caso del ejemplo, entonces tenemos el objetivo, el ODS número 6, que hace referencia al tema de agua limpia y saneamiento, y el objetivo número 11, que está relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Por qué? Porque recordemos que la problemática central, ¿cuál fue? Fue el tema de agua. Las personas en las veredas de Zipaquirá no cuentan con agua potable, ¿cierto? Y el otro objetivo que nos hemos planteado es que tenemos fuentes de agua potable, pero que debemos protegerlas. ¿Para qué? Para que precisamente sigamos aportando a esas generaciones venideras. Una vez yo como equipo consultor me reúno con mi equipo, alineamos el proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces ahora sí voy a aplicar las herramientas de desarrollo del proyecto. Tenemos varias herramientas, entonces dentro de ella está la de desglose de trabajo, nosotros tenemos la matriz de Bester y vamos a analizar también toda la planificación de proyecto desde las actividades y tareas y subtareas y también vamos a identificar presupuestos, porque todo va a tener un costo económico. Recordemos que todo debe estar articulado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer como equipo, una vez alineo el proyecto de Caldono Cauca a esas problemáticas que identifiqué, a esos objetivos, ahora yo lo que voy a hacer es aplicar una herramienta de desglose de trabajo, la WS, que básicamente, ¿para qué me sirve? Para que yo identifique qué tengo que hacer para que ese proyecto finalmente cumpla con sus objetivos. Entonces yo tengo unos objetivos, esos objetivos tienen unas actividades, ¿cierto? Esas actividades van a tener unas tareas y subtareas y si yo lo logro organizar desde la minucia, pues finalmente lo que me va a permitir es que cada una de esas pequeñas tareas me van a llevar al cumplimiento de esa meta grande. Entonces, para eso existe la estructura de desglose de trabajo y tiene 3 principios fundamentales esta estructura. La primera es el proceso de planificación. Esta estructura de desglose de trabajo en proyectos es muy valiosa, es muy importante precisamente por eso, porque me permite la planificación. Y no solamente la planificación, sino también el seguimiento. Es decir, yo establezco unos hitos en cada una de esas actividades, en cada una de esas tareas o de esos objetivos también que me van a permitir medir de manera permanente cómo vamos en el cumplimiento de estos objetivos. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en empresas. Seguramente en su empresa tienen un proceso de planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Es mencionar, bueno, ¿hacia dónde le apunta la empresa? Ah, queremos en el año 2027 estar consolidados en la región tal. Listo, perfecto. No significa que hasta el año 2027 yo voy a analizar si lo logré o no lo logré. Quiere decir que desde hoy yo debo realizar acciones que me permitan
llegar en el año 2027 a estar posicionado en una región. Exactamente lo mismo pasa con un proyecto, en este caso que estamos desarrollando un proyecto de carácter social comunitario. Pasa exactamente igual. Entonces yo lo que voy a hacer es desglosar en tareas pequeñas, ¿cierto? En pequeños factores que me permitan al final el conjunto de todas esas actividades cumplir con los objetivos. Entonces, para eso me sirve la estructura de desglose de trabajo. Me permite organizar y también definir el alcance. Entonces, cuando yo defino el alcance de mi proyecto es hasta dónde voy a llegar. Y aquí me gusta hacer una salvedad dentro de mi experiencia como gestora de proyectos, en especial del sector público. Si yo no contemplo el alcance, es decir, hasta dónde voy, puede ser que yo me esté comprometiendo a cosas que no voy a poder cumplir. Y en el sector público, bueno, también privado, es muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector público incluso hay muchas personas en la cárcel a causa de esto. ¿Cierto? De no saber definir el alcance de un proyecto y cuando fueron a revisar los resultados y los entregables se dieron cuenta que no se cumplieron los objetivos y entonces hay unos delitos porque son dineros públicos los que estamos utilizando y que finalmente no se están viendo reflejados en los resultados. Entonces, esto es muy delicado, en especial en el sector público. En el sector privado, ¿cómo se vería? Pues incluso hay empresas que han quebrado a causa de no saber definir un alcance de proyecto. Entonces, fíjese que la estructura de desglose de trabajo me sirve incluso para eso, para organizar mis actividades, organizar el equipo, organizar qué debo hacer en cada uno de los hitos del proyecto y también definir ese alcance que me permita realmente llegar al resultado que se espera con el proyecto. ¿Para qué lo hacemos? Entonces, otro de los principios del desglose de trabajo es que precisamente desglosa, ¿cierto? O discrimina cada una de esas actividades que son tan grandes y tan complejas, ¿cierto? Cada uno de esos objetivos, yo lo desgloso en pequeñas tareas que me permita cumplir. Entonces, recordemos que en la estructura de desglose de trabajo hay unas características fundamentales y es que yo debo jerarquizar. ¿Para qué jerarquizo? Para saber cómo esas pequeñas tareas le están apuntando a una tarea más grande y esa tarea más grande al objetivo del proyecto. También debe estar orientada a entregables. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada una de las actividades yo lo que voy a identificar son los productos y los resultados. Esos productos son los entregables, entonces puede ser un informe, puede ser la construcción, en este caso, del tanque para la captación del agua, ¿sí? Son las evidencias tangibles o intangibles que se van a generar en cada una de las actividades. Y también importante, otro de los principios es que es exhaustiva. ¿Sí? Aquí es donde nosotros ya discriminamos lo más puntual posible todo el trabajo necesario para complementar ese proyecto, porque fíjense que aquí dice, no se limita a las tareas, no se limita a identificar qué tengo que hacer para cumplir, sino que va más allá porque se basa en esos resultados tendientes a los objetivos. Es decir, no vamos a llevar un proyecto simplemente a construir un tanque para que las personas capten agua, sino que venga, ¿cómo hacemos para que la comunidad proteja el recurso hídrico? ¿Cómo hacemos para que generar cultura, para generar conciencia? Y fíjense que entonces la estructura de desglose de trabajo nos permite es identificar y tener en el radar absolutamente yo les mencionaba siempre a las personas con las que he trabajado, finalmente es el mapa, ¿no? Es la ruta de cómo hacemos que este proyecto se lleve a la realidad. Por ahí había visto una manita levantada. Al final vamos a establecer un tiempo para las preguntas, si les parece, o bueno, la persona que tiene la manita levantada, que no alcance a darle la palabra, por favor nos puedes también dejar la pregunta en el chat. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos entonces ahora? ¿Cómo aterrizamos esto al proyecto que estamos generando nosotros? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es, yo tengo unos objetivos. A esos objetivos los puedo denominar, les puedo generar unas fases, ¿cierto? Que vendría siendo, de acuerdo al ciclo de vida de un proyecto, recordemos que los proyectos tienen un ciclo de vida, entonces tienen una parte inicial, ¿cierto? Hay un proceso, hay una curva en la que nosotros estamos haciendo el proceso de planificación, viene un proceso de ejecución y ya de cierre del proyecto. Entonces, yo puedo hacer unas fases que estén diseñadas con ese ciclo de vida de proyecto, dependiendo del proyecto que estemos generando. A esas fases yo le voy a hacer
le voy a asignar unas tareas, ¿cierto? Unas tareas grandes, que esas vendrían siendo las que son individuales en cada una de las etapas del proyecto. Y a esas tareas yo le puedo asignar tanto actividades, ¿cierto? O unas subtareas que de manera precisa me diga cómo voy a lograr cada una de esas tareas. Adicionalmente a ello, entonces vamos a establecer unas entregas. ¿Qué son las entregas? Son los productos, porque yo no puedo esperar a hacer un proyecto y al final mirar cuál es el producto, sino que yo de manera inmediata en el proceso de planificación lo que voy a hacer es establecer cuáles son esos resultados, tanto tangibles como intangibles, que voy a obtener a la hora de finalizar cada una de esas tareas. Vamos a establecer unos paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo finalmente, ¿qué son? Pues todas son esas tareas, es lo que yo le voy a entregar de pronto a, no sé, a la alcaldía, en este caso de Cabeldono, que me permita definir, mire, yo ya cumplí con esta fase, este es mi paquete de trabajo de la fase número 1. Las dependencias también. ¿Qué sucede? Resulta que en el marco del desarrollo de un proyecto, yo, por ejemplo, no puedo construir el tanque hasta tanto no tenga el diseño topográfico y el diseño de cómo debería ser el tanque. ¿Eso qué quiere decir? Que existen unas dependencias en las tareas. Es decir, que la tarea de pronto número 3 va a depender de la número 1. Hasta que no se ejecute la número 1, no puedo hacer la tarea número 3. Sin embargo, también existen tareas que yo puedo ir realizando de forma alterna de manera independiente porque no depende una tarea de la otra. Por ejemplo, ¿cuál? Yo puedo ir avanzando de pronto en la construcción del tanque mientras estamos trabajando en la planificación de la siguiente actividad que es la organización comunitaria. Son tareas que quizás no dependen una de la otra, es decir, se pueden ejecutar de manera alterna. Para eso también me sirve la estructura de desglose de trabajo. Las estimaciones, importantísimo, muy valioso. El Microsoft Project, por ejemplo, y ahora Planner, y bueno, todas las herramientas Pro, y bueno, ahora existen muchos gestores de proyectos que más adelante vamos a ver uno de ellos, nos sirve precisamente también para eso, para decir, bueno, espere un momento, porque es que resulta que cada una de esas subtareas o tareas pequeñitas requieren unos recursos de mano de obra, recursos físicos, infraestructura, tecnológicos, ¿cierto? Me requiere unos recursos y esos recursos tienen un costo. Entonces, las estimaciones también me permiten generar a partir de la estructura de desglose de trabajo, identificar cuáles son esos recursos para que más adelante, cuando yo haga mi presupuesto, pueda definir claramente cuánto me cuesta cada una de esas actividades o cada una de las fases o cada uno de los objetivos de mi proyecto. Y por último, vamos a establecer los hitos. ¿Qué son los hitos? Los hitos no son otra cosa que decir, en este momento finaliza una fase de mi proyecto o una tarea o un objetivo. Entonces yo establezco un hito. El hito es como ese resultado general que yo espero, ¿cierto? Ya cumplí con esta fase, cumplí con este objetivo. Entonces vamos a ver una estructura de desglose de trabajo, cómo lo haríamos, cómo lo podemos organizar, porque claro, esto cada vez cuando ya nos venimos a lo práctico, pues cada vez se complejiza en la medida que yo tengo que determinar muy bien cuáles son esas acciones a tomar. Entonces, fíjense que en este caso de nuestro proyecto para la generación de agua para las personas en las veredas de Zipaquirá, vamos a tener 4 fases. Se definieron 4 fases importantes. Entonces, yo lo que hago es un listado de cuáles son las tareas, cuáles son las subtareas, las entregas, las subentregas, los paquetes de trabajo y las dependencias. Entonces yo identifico en cada una de las fases cada una de estas actividades. Lo puedo hacer de esta manera. Me gusta y es una metodología que en proyectos la he utilizado y es hacer esta lista, hacer este checklist de tareas y subtareas. ¿Para qué? Para que cuando yo monte la estructura, la jerarquía, tenga plenamente claro que ninguna actividad se me va a quedar por fuera. ¿Sí? Esto es importante porque si se me queda una de las actividades por fuera, ay, no, se me olvidó, no lo hice o se nos pasó, puede ser que esa actividad tenga alguna dependencia importante y que yo no pueda avanzar en mi proyecto. Entonces, precisamente por eso, hacerlo de esta manera les va a permitir a ustedes tener en el radar absolutamente cada una de las acciones y cada uno de los hitos y resultados que esperamos en las fases de proyecto. Entonces, en este caso definimos 4 fases. Una que es la relacionada con los estudios y diseños.
Ya sabemos que eso le apunta a nuestro objetivo número uno. La fase número dos, que también le aportaría el objetivo número uno, es la construcción de la infraestructura porque hace parte fundamental para que las personas puedan tener agua en las veredas. Viene una etapa tanto de gestión social y ambiental y una etapa de administración y supervisión. Aquí en este caso, y me gustaría abrirles el micrófono, que ustedes me dejen en el chat, bueno, ¿cuáles de estas fases, sin ustedes conocer este proyecto, consideran, por ejemplo, sería una fase que deberíamos hacer durante todo el proyecto, ¿sí? ¿O cuál es una fase que vendría siendo, está deshabilitado? Yo te lo habilito, entonces levantas la manita si quieres participar y yo te abro el micrófono. Bueno, no sé si... ¿Cuáles de esas fases? Sin conocer el proyecto, fíjense, tenemos cuatro fases. Fase uno, estudios y diseños. Fase 2, construcción e infraestructura. Fase 3, gestión social y ambiental. Fase 4, administración y supervisión. ¿Cuál de estas cuatro fases, o de pronto hay más de una, se debería hacer durante todo el marco del proyecto? Es decir, tendría una duración desde el inicio hasta el final del proyecto. La fase 4, dice Diana Carolina. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? Fase 4, muy bien, Roxy Daniela y Diana Carolina, excelente, efectivamente. Recordemos que el proceso de administración del proyecto la administración de un proyecto hace referencia a planificación, organización, dirección y control de los proyectos, ¿cierto? Entonces, en este caso, efectivamente, es la fase número 4, que esa, cuando hagamos nuestro cronograma, va absolutamente en todo el proyecto, en todas las fases, porque de manera permanente debemos nosotros entonces realizar ese proceso de seguimiento. Hay una manita levantada, José María, ya te voy a habilitar. Ah, no, tienes habilitado el micrófono. Puedes abrir tu micrófono, por favor. Gracias, muy buenos días para todos. ¿Cómo Sí, profe, estás? bien, bien, gracias, sí, señora. Profe, no, yo tengo una consulta. Cuando estamos hablando de que un proyecto tiene que ser económicamente, socialmente y ambientalmente sostenible para su ejecución, dentro de esta fase yo estoy mirando pues que lo social y lo ambiental se ve plasmado aquí, pero no veo una fase económica. Entonces sí me gustaría de pronto saber ese tema de la parte económica, cómo hacemos para plasmarla aquí en la estructura del desglose del trabajo. Aquí pueda que no se vea de manera tangible, José María, bueno, y para todos, porque no lo estamos contemplando. Todavía no hemos llegado al tema de recursos. Ya lo vamos a ver en la estructura de la planificación presupuestal del proyecto. Y ya les voy a contar cómo hacemos que ese proyecto sea sostenible desde lo económico, ¿no? Yo les decía en el último CIPAS, y es que los proyectos sostenibles son socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y económicamente rentables. Este es un proyecto social. Ya vamos a ver cómo se identificaría la rentabilidad económica desde lo social y hace referencia a los beneficiarios, porque también debemos identificar, por ejemplo, si fuera un proyecto empresarial, claramente aquí hay una tasa interna de retorno, nosotros vamos a evaluar un BPN, ¿cierto? Unos indicadores que me permiten analizar la rentabilidad económica de un proyecto. Como este proyecto es de carácter social, entonces acá la rentabilidad económica la vemos vista desde otra manera y está relacionada con los beneficiarios. Es decir, si yo voy a beneficiar a 2.500 personas, puedo sacar unos indicadores que me permitan definir, por ejemplo, cuánto cuesta el agua que esas personas deberían haber pagado, ¿cierto? Por el consumo en, no sé, en los 5 años que va a durar el proyecto, 10 años de alcance del proyecto, cuánto es el valor que pagarían esas personas por el agua percibida, ¿cierto? Y cuál fue el valor del proyecto. De esta manera pudiera determinar una rentabilidad económica desde lo social. Pero eso ya lo vamos a complementar un poquito con el tema de presupuesto. ¿Listo, José María? Bueno. Sí, 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 tutora, pero bueno, de pronto yo lo enfoqué, es de a dónde vamos a sacar recursos para Ah, la realización del proyecto.
Es Listo. cuando yo hablo de financieramente, económicamente, lo estoy viendo es de pronto es los recursos, cómo hacemos para la realización del proyecto. Obviamente lo que su merced me dice tiene toda la validez del caso, obviamente así es. Vamos a financieramente, pues económicamente Ujú, vamos a trabajar en la parte social, ujú. pero los recursos que nosotros cómo vamos a hacer para la ejecución de los recursos para nosotros poder realizar el proyecto. Era Perfecto. más enfático. Listo, ya te tengo la respuesta entonces, José María. La respuesta es, resulta que este tipo de proyectos, como estamos trabajando en el municipio de Caldono, Cauca, estos recursos surgen de el banco, digamos que el tema público. Entonces son proyectos de orden público. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente cuando construimos, y ahorita te vas a dar cuenta, el presupuesto de este proyecto creo que está sobre los 2.000 millones de pesos. Es un proyecto público, es un proyecto que viene de regalías, en este caso puntual. Pero existen diferentes tipos. El Departamento Nacional de Planeación, los ministerios tienen unas bolsas de, digamos que de dinero, y a partir de esas bolsas es que nosotros nos hacemos la postulación o la formulación de estos proyectos para poder ejecutarlos. ¿Listo? Normalmente, y que es el proyecto que nosotros estamos generando en este momento en el curso, es de carácter público porque lo estamos haciendo en un municipio. Entonces va a depender directamente de financiación pública. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar que sea el proyecto en combinación mixta, es decir, que venga de lo público y de lo privado. En este caso se generan unos consorcios o se generan unos convenios, unos que nos permitan ejecutar también proyectos, también se da de esta manera. A veces pensamos que los proyectos de la ONU, ¿cierto? También existen proyectos de convocatoria internacional en el que Colombia puede participar y también formulamos. Eso sí es fundamental y gracias por mencionarlo, José María. De pronto es algo que nos había quedado ahí como en el tintero. Bueno, y para ejecutar un proyecto de 2.000 millones de pesos, pues eso no lo va a hacer alguien, digamos que una empresa privada 100% o que yo como persona líder de una organización lo quiero hacer y lo quiero ejecutar, porque ahí sí tendríamos que revisar el tema de que financieramente fuera rentable para esa persona que da los recursos de financiación. Esto no suele pasar. En este caso, siempre va a provenir de fuentes externas, ¿cierto? Sea de la Departamento Nacional de Planeación, sea de cooperación internacional, proyectos que estén relacionados con asignación de recursos para estos tipo de propuestas específicamente. Bueno, vamos, Cari, Gisette. Cari, cuéntame rápidamente tu consulta y continuamos. Profe, más que una consulta, era como un aporte a lo que usted ya está diciendo. Normalmente los proyectos que uno formula que son pues para impacto, digamos así, ya sea social, comunitario, ambiental y demás, uno los puede presentar a través de las convocatorias que se hacen en el sector público. Por ejemplo, el sector ambiente hoy en día cuenta con un fondo que se llama Fondo para la Vida. Entonces, desde el Fondo para la Vida se abren convocatorias y de acuerdo a los diferentes componentes, ya sea ordenamiento del territorio alrededor del agua, pues, por ejemplo, uno formula un proyecto, revisa el formato que piden, ¿cierto? Llena los diferentes, llena la MGA con todos los componentes que estamos aprendiendo aquí en esta asignatura y ya, pues, el Ministerio de Ambiente revisa si el proyecto cumple o no para la financiación. Es decir, los recursos están en el sector público. Lo que nosotros como gerentes tenemos que hacer es aprender a formular esos proyectos desde nuestros diferentes perfiles para tenerlos disponibles y generar un impacto positivo a un territorio. Excelente, muy bien, Cari. Gracias por tu aporte. Efectivamente, así es. Normalmente uno qué hace. Mm, Uno espera la convocatoria antes de postular, antes de generar el proyecto. Sí, claro, nosotros ya hemos identificado, por ejemplo, en el caso específico de Caldono, hemos identificado que hay unos problemas, no sé, de educación, de salud, de vivienda, de infraestructura, ¿cierto? Ya identificamos el problema. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a buscar. ¿Cierto? Porque existen múltiples mecanismos para poder acceder a esos recursos, como lo mencionaba Cari hace un momento. Y a veces las empresas sacan las convocatorias o a veces también incluso los mismos municipios pueda que tengan recursos específicos para desarrollar esos problemas de las brechas que tienen para temas de educación, para temas de salud, para temas de vivienda. Entonces puede que ya exista el recurso, ¿cierto? Y que yo una vez identifico el problema, ahí sí puedo identificar
qué es lo que quieren solucionar, cuál sería el alcance y a partir de eso, entonces ahí sí me vengo a diseñar mi proyecto. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, una vez yo identifico mis actividades, ya sabemos que hay unas fases, hay unas tareas y hay unos componentes de cada una de estas fases. Yo lo que hago es genero una estructura, es cierto, una estructura de desglose de trabajo jerárquica. Esta es una manera de hacerlo. Yo ya he visto que algunos de ustedes han avanzado en sus estructuras y les han quedado fabulosas, los han hecho en Canva. Bueno, ustedes lo pueden hacer en la estructura como ustedes la quieran organizar de una manera visual que les permita a los gestores de proyecto identificar, por ejemplo, qué tiene que suceder antes de, ¿cierto? ¿Qué actividad depende de la otra? ¿Cuáles son esas estimaciones en temas de tiempo, por ejemplo? ¿Cuánto me voy a demorar en cada una de esas actividades para que cuando yo genere mi estructura, mi cronograma, ¿cierto? De proyecto, ya tenga absolutamente claro cuál es esa jerarquía de mis actividades o de mis tareas, ¿sí? Entonces, la estructura de desglose de trabajo se debería ver como una estructura organizacional de una empresa, donde sabemos qué actividad depende de la otra. Y de esta manera, entonces, ahora sí, yo me voy a generar un cronograma de trabajo. Ese cronograma de trabajo, entre más desglosado, mejor. Acá hay un pequeño ejemplo, pero la idea es que ustedes puedan definir no solamente por la fase, sino también por las tareas y subtareas. ¿Cuánto me voy a demorar? Ya sabiendo en mi estructura inicial de desglose de trabajo que, por ejemplo, para la fase uno me voy a demorar 6 semanas, ¿cierto? Entonces yo identifico, yo paso esto a un cronograma. ¿Cierto? Y aquí en el cronograma, que para eso nosotros podemos utilizar Microsoft Project, pero ahorita les vamos a dar otras alternativas también porque sabemos que de pronto algunas personas no tienen acceso a la herramienta de Microsoft Project. eh, Aquí nosotros podemos identificar cuál es la actividad, ¿cierto? ¿Cuál es la duración? Puede ser en semanas, en meses, en horas incluso. Y yo establezco en qué momento voy a cumplir. Aquí es importante también identificar si existen actividades predecesoras. ¿Qué son las predecesoras? Recordemos que nosotros estuvimos analizando que yo no puedo hacer la actividad 3 si no he hecho la uno, por ejemplo. Puede ser. Entonces, hay unas actividades que yo puedo hacer de forma alterna. Por ejemplo, acá, la gestión social que me va a durar 16 semanas, yo la puedo hacer, ¿cierto? Desde el momento cero, desde el momento uno, desde el momento que arranque el proyecto. Pero de pronto resulta que la construcción de la captación yo no la puedo hacer si no he cumplido con la actividad número 2, que es la del diseño técnico. Entonces, fíjense que acá el cronograma lo que me va a permitir es identificar en ese marco de tiempo, porque como lo mencionaba Cari hace un momento, resulta que te sale una convocatoria y te dice, bueno, hay una convocatoria para hacer un proyecto de captación de agua en las veredas de Zipaquirá y ese proyecto va desde enero de 2026 hasta diciembre del 2027. ¿Eso qué quiere decir? Que en el marco de ese tiempo yo debo ejecutar el proyecto. O sea, yo no me puedo demorar lo que a mí se me ocurra, sino que debo sujetarme precisamente a esos términos de referencia. Importante también aquí hablar de ese tema. Y es que todos los proyectos de carácter público siempre van a tener algo que se llaman los términos de referencia, que son la guía de cómo se debe ejecutar ese proyecto, de cuál va a ser el alcance, de cuáles son los lineamientos y los compromisos a los que debería llegar ese equipo de proyecto para llevar a feliz término ese proyecto. Entonces, aquí básicamente hacemos nuestro cronograma donde identifiquemos cuáles son esas actividades principales, cuáles son la duración en meses, insisto, en días, en años, lo que ustedes definan, y lo que hago es un cronograma para identificar visualmente cuánto me demoraría yo en cada una de esas etapas. Y resulta que también podemos utilizar entonces no solamente el tema del cronograma, sino que también ahora vamos a hacer un análisis más profundo que me permita justificar el proyecto. Porque listo, el proyecto ya está, ya sabemos que hay una necesidad, hay una problemática inicial, que tenemos unos objetivos, que ya tenemos unas actividades de cómo lo vamos a hacer, pero bueno, ¿cómo vamos? A Cari lo mencionaba hace un momento, no sé, que tenga que presentar una metodología general ajustada, ¿cierto? Una MGA para poder cumplir con este proyecto. Y entonces aquí me van a pedir, bueno, justifíquenos que efectivamente ese
problema o esos problemas se van a solucionar a partir de eso que usted me está proponiendo. Y entonces para eso nosotros vamos a utilizar algo que se llama la matriz de Bester. ¿Qué es la matriz de Bester? Es una herramienta de doble entrada que me permite identificar, priorizar y solucionar los problemas que están en torno a ese problema principal. Lo mencionaba hace un momento la profe Rosalba cuando iniciamos las IPAs. Decía, resulta que hay un problema principal, pero cuando ustedes estén alineando el proyecto, van a identificar de pronto otras problemáticas que se están generando. De pronto, en el CIPAS número 1 les decíamos, la falta de no es un problema, porque cuando yo subsano esa falta de, pues ya se solucionaría el problema, entonces ¿para qué hago proyecto? ¿Qué es un problema? Lo que se está presentando. ¿Qué se está presentando? Que los niños tienen problemas de salud, que se está deteriorando el medio ambiente, que las personas están teniendo de pronto riñas y conflictos en torno al agua. Sí, eso es lo que se está presentando en este momento. Entonces, fíjense que ustedes identificaron un problema central, pero seguramente de ese problema central hay alguna causa que se convierta en un problema, hay un efecto que sea también un problema. Entonces nosotros aquí lo que vamos a identificar con la matriz de Bester es distintos problemas y los voy a cruzar, ¿cierto? Para identificar cuáles serían esas priorizaciones en la solución a ese problema. Entonces vamos a verlo. Lo primero que nosotros vamos a hacer para generar nuestra matriz Bester es primero identificar los problemas, ¿cierto? Yo voy a identificar a partir de ese problema central cuáles son la priorización de problemas que se pueden estar generando con base en ese problema central. Insisto, pueden ser causas o incluso efectos de lo que ustedes identificaron allá en su árbol de problemas. Y los clasifico. ¿Cuántos? No sé, los que les salgan, los que ustedes consideren. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 20. Va a depender directamente de esa priorización que ustedes obtengan a la hora de analizar ese problema. Y van a crear una matriz, ¿cierto? O esta tabla que ustedes están viendo allí. Entonces, yo identifico aquí los problemas, los enlisto de forma vertical y de forma horizontal. ¿Por qué? Porque la matriz de Bester básicamente es identificar si el problema X causa el problema Y o viceversa, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es empezar a cruzar los problemas para asignarles unas interrelaciones. Las vamos a calificar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, si el problema, aquí vemos uno que es disponibilidad de agua, yo lo cruzo con el problema de participación comunitaria, yo puedo identificar si ese problema, y aquí pues es importante que participe todo el equipo. A la hora de hacer la matriz de Bester es importante que esté todo el equipo. ¿Por qué? Porque eso maximiza la objetividad a la hora de evaluar el proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a identificar, vamos a calificar. Si no existe ninguna influencia en el factor X frente al Y, yo lo voy a colocar con un puntaje de 0, ¿cierto? O un puntaje de 3 si tiene una gran influencia. Si más o menos tiene influencia, pues le voy a asignar un puntaje de 1 o de 2. Va a depender directamente de esa percepción que ustedes como equipo gestor puedan desarrollar o puedan evaluar. Entonces, tengo mis problemas, ¿cierto? Los problemas en el eje X y en el eje Y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es identificar, cruzar los problemas. Entonces, fíjense que cuando es, por ejemplo, el problema 1 con el problema 1 siempre va a ser 0, ¿cierto? Porque ese no lo vamos a cruzar. Pero sí los otros. Entonces, yo voy a cruzar el problema 1 con el problema 2. Entonces, disponibilidad de agua con participación comunitaria. Aquí en este caso lo clasificamos como una alta, como una gran influencia. ¿Por qué? Porque si hay disponibilidad de agua, pues va a depender que la gente también participe en este tipo de ejercicios. O si ellos ven la posibilidad de obtener agua, pues van a participar o no del ejercicio. Eso va a depender, insisto, del equipo consultor que es el que ha analizado previamente el problema. Y entonces yo empiezo a calificar, a cruzar cada uno de los problemas y les asigno una valoración. Ojo acá, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a traspolar esto a una matriz, ¿cierto? A un plano cartesiano para identificar
cuál es ese nivel, si es un problema crítico, si es un problema que de pronto simplemente está ahí, pero que de pronto no genera tanto, digamos que no me representaría un alto riesgo para el proyecto. Entonces, yo necesito clasificar los problemas que suceden en torno a esa solución o a esa problemática inicial para brindarle solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, una vez yo cruzo todos mis problemas, insisto, si fueron 3, si fueron 4, si fueron 6 en este caso, vamos a cruzar las sumatorias de los problemas en el eje Y, que vendrían siendo los que están aquí nos dan en la matriz de forma horizontal, y la influencia vamos a la sumatoria, perdón, que vendría siendo esa influencia activa, que son los que se encuentran, que vamos a colocar en el eje X, pero que en la matriz van a estar de forma vertical. Simplemente sumar. ¿Cuánto me da? ¿Cierto? Al finalizar el total. Entonces, en este caso, el problema número 1 me da un total de 10, el problema número 2 me da un total de, ay, regáleme un momento que se me pasó. El problema número 2 de 7, el tema de financiación me da un puntaje de 10 en el eje X, pero en el eje Y cada problema también me va a dar un puntaje, la sumatoria de esos resultados. En este caso, entonces, vamos a ver que para el caso de la influencia activa, la disponibilidad de agua, la financiación y la gestión institucional me dan una influencia activa de mayor puntaje. Y en este caso, el problema número 6, que es la capacidad técnica local, me vendría dando una influencia pasiva superior, en este caso de 14. Entonces, aquí simplemente es que ustedes como equipo consultor se reúnan y califiquen. Una vez califiquen, se hacen las sumatorias del eje X y del eje Y. ¿Para qué? Para que ahora sí vamos a identificar en nuestra matriz de Bester los problemas, esos problemas, cuáles vendrían siendo críticos, cuáles serían pasivos, cuáles serían indiferentes, es decir, no vamos a hacer absolutamente nada o que no generan un alto riesgo, y cuáles serían problemas activos. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar que los críticos o los directos son los que tienen una fuerte influencia, es decir, que están relacionados intrínsecamente con ese problema central, que los problemas activos son los que tienen mucha influencia sobre los otros problemas, pero que quizás no son tan afectados por ellos. Los problemas pasivos son los que son muy influenciados por otros problemas, pero que no, finalmente no están, no influyen, no los influyen mucho. Es decir, están allí, pero están de forma pasiva. Es decir, podría representar un riesgo, pero de forma pasiva. Y por último, los indiferentes, que son los que tienen poca influencia y son pocos influenciados. ¿Cómo lo vamos a ver en la realidad? Entonces, en la realidad lo que nosotros vamos a hacer es, ojo acá, yo puedo sacar o extraer un cuadro. Fíjense que nosotros aquí tenemos los resultados del eje X, ¿cierto? De influencia pasiva y de eje X y Y, perdón, de influencia pasiva, y de eje X de influencia activa. Entonces, lo que puedo hacer es generar un cuadrito, ¿cierto? Una matriz adicional donde yo coloque cuál es el problema, ¿cierto? ¿Qué puntaje obtuvo en la influencia activa? ¿Qué puntaje obtuvo en la influencia pasiva? Y elaboro mi matriz de Bester. Entonces, si ustedes lo están haciendo en Excel, por ejemplo, entonces lo que nosotros hacemos es una gráfica de dispersión. Entonces, yo elaboro mi gráfica de dispersión con estos resultados y me va a arrojar lo que ustedes están viendo a mano izquierda. Esto lo hicimos para el ejercicio práctico, lo hicimos en Excel para que nos quedara más fácil de identificar. Entonces, simplemente lo que nosotros hicimos fue pasar esto a una matriz de Bester. Ahora, en el plano cartesiano, ¿cómo hacemos para dividir? Claro, ustedes ven acá que está por el centro, ¿cierto? Pero no, no se hace por el centro, se hace de acuerdo al promedio. Entonces, fíjense que yo lo que voy a establecer es cuál es el promedio de mi influencia activa. En este caso creo que nos da 8.5. Y de la influencia pasiva también nos estuvo dando un promedio de 8.5. Pues curiosamente a veces no es igual, pero bueno, en este caso nos dio de 8.5. ¿Eso qué quiere decir? Que en 8.5 yo voy a dividir, ¿cierto? O voy a establecer ese plano cartesiano para que pueda identificar cuáles son esos problemas que me van a quedar en cada uno de los elementos. Entonces, una vez yo identifico, paso, ahora sí, le doy a esos punticos, voy a saber de qué
es cada uno de los problemas y empiezo a identificar. Ojo, mire acá, como problema crítico tenemos la protección ambiental, como problema pasivo, entonces la disponibilidad de agua, la financiación, la gestión institucional, participación comunitaria y la capacidad técnica local que está en la parte superior allí. Entonces yo acá, a partir de este ejercicio, sé cuáles son los pasivos, cuáles son los críticos, los activos y los que son indiferentes. Entonces, en este caso, la capacidad técnica local está allí, pero es un problema pasivo. Resulta que nosotros tenemos, por ejemplo, críticos, ya sabemos que viene siendo el de protección ambiental, es un problema crítico. Y así entonces yo identifico a partir de la matriz de Bester cuáles son los condicionamientos o las condiciones, ¿cierto?, que voy a tener en cuenta a la hora de priorizar la atención de esos problemas en mi proyecto. Esto me va a servir también a la hora de generar la justificación de ese proyecto, de ese problema, ¿cierto? Cuando yo presento, lo mencionaba Cari hace un momento muy valioso, y es cuando ustedes presentan un proyecto, estas convocatorias normalmente no es que yo mando el proyecto y ya en el papel. No, yo debo ir a justificar mi proyecto, porque es que aquí estos proyectos no son de 100.000 pesos, son proyectos de millones de pesos en este caso. Entonces aquí yo voy a ir a justificar mi proyecto y cuando tengo gráficamente esta matriz de Bester identificando cada uno de los problemas, pues yo puedo ir con claridad a decirles, oiga, venga, estos son los problemas que estamos solucionando, esto es lo que se puede presentar, esto es lo que quizás se puede estar generando en la comunidad, en estos problemas críticos, por ejemplo, vamos a establecer unos hitos especiales, ¿cierto? Para atender o unos resultados especiales que me permitan solucionar, ¿cierto? O evidenciar cómo este proyecto ayuda a la solución de esos problemas que están críticos o los activos que vendrían siendo los que quizás mayor importancia o mayor relevancia tendrían para el proyecto. Bueno, por último, entonces tenemos el tema de la planificación de las actividades. Entonces, una vez yo identifico, ya sé cuál es la razón de ser del proyecto, tengo mis objetivos, tengo mi desglose de trabajo, entonces yo ahora sí voy a hacer la planeación de mis actividades. ¿Cierto? Tengo el cronograma, entonces con el cronograma también yo vengo y ahora sí voy a planificar, voy a asignar recursos, ¿cierto? O voy a asignar responsables a ese proyecto. Aquí nosotros podemos utilizar diferentes herramientas. Las personas que de pronto tengan acceso a Microsoft Project, genial. Microsoft Project nos permite identificar, por ejemplo, esas interdependencias de una manera muy fácil. Incluso el Microsoft Project nos ayuda a hacer un desglose de trabajo porque nos va a salir efectivamente como el gráfico con el cronograma de cómo hacer las actividades, ¿cierto? O en qué momento se cruzarían los hitos o se cruzarían las actividades por fecha y por recursos. Sin embargo, sabemos que hoy por hoy la tecnología cada día evoluciona más, ¿cierto? Y mejor. Y existen múltiples herramientas. Algunas herramientas son de pago, otras herramientas tienen algunas versión demo de forma gratuita, incluso el Project Libre también. Ustedes pueden acceder a un mes de la herramienta de forma gratuita para que la prueben, la identifiquen, cómo se realiza y demás. Sin embargo, ustedes con el correo de la universidad tienen acceso a Microsoft Planner, que fue el que, digamos, que migró de Microsoft Project a Planner, que también es muy valiosa y yo hoy quiero socializarles esa. También he visto que algunos ya la utilizan, entonces me parece genial porque existen diferentes gestores de proyectos. Ya los gestores de proyectos bajo las metodologías Kanban, por ejemplo, que es qué hay que hacer, qué se está haciendo y qué se realizó, hoy por hoy es muy práctico porque son metodologías o herramientas ágiles que nos permiten lograr resultados y llevar todo el control del proyecto en un solo lugar. A mí me gusta personalmente esta herramienta. ¿Por qué? Porque te permite incluso subir la evidencia allí, gestionar con tu equipo de forma directa. Antes el Microsoft Project, cuando en su momento nosotras con la profe Rosalba lo utilizamos por allá, cuando nosotros nos formamos, no somos tan viejas, pero por allá hace muchos años cuando empezamos a utilizar el Project, era básicamente
solamente nos servía como para el cronograma y asignación de recursos de pronto y bueno, como identificar algunas cosas básicas. Pero si ya queríamos que el equipo participara y el equipo supiera en qué íbamos y subiera la evidencia, de pronto, de pronto no generábamos como esa sinergia con el equipo. Hoy por eso les digo, ustedes pueden utilizar el gestor de proyectos que quieran para este ejercicio. Pueden utilizar GamPro, pueden utilizar Trello, Kanban, bueno, existen múltiples herramientas. Específicamente hoy quiero socializarles este, les voy a contar por qué me gusta esta en especial. Ustedes pueden acceder con el correo de la universidad. Se llama Planner. Y aquí ustedes pueden hacer la planificación de las tareas. Entonces, déjenme un momento, voy a dejar de compartir y les voy a compartir toda mi pantalla para que veamos cómo funciona, de pronto para los que aún no lo sepan hacer. Yo sé que algunos de ustedes ya han avanzado con esto, pero de pronto hay otras personas que no. Entonces, miren, cuando nosotros ingresamos a Planner, yo puedo acá generar un proyecto, ¿cierto? Yo puedo acá generar cualquier proyecto, incluso acá tengo, mira, compañeros que me han compartido el de ellos, y puedo diseñar un nuevo plan. Entonces yo aquí le digo generar un nuevo plan. ¿Qué quiero generar? Si un plan simple incluso nos sirve para nuestro día a día. Si yo quiero desarrollar un software, si yo quiero hacer un plan de negocios, lo puedo hacer con esta herramienta. O si simplemente quiero administrar un proyecto. En este caso podemos crear uno con administración de proyectos. Aquí yo le puedo dar un nombre a esa administración de proyectos y me va a arrojar una cuadrícula con unas actividades, donde yo puedo ir colocando las actividades, las tareas, ¿cierto? Esas tareas de nuestro proyecto. Yo puedo colocar aquí toda la estructura de desglose de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, para el ejemplo puntual que estamos organizando hoy, yo puedo decir, ah, bueno, la fase 1 la voy a hacer con la profesora Rosalba, ¿cierto? Voy a asignar unos responsables. Yo puedo asignar uno o varios responsables para esta tarea. Yo aquí le puedo decir en cuándo inicia, cuándo se vence la tarea, ¿cierto? Y a partir de esa información también puedo identificar si es una actividad de inicio, de planificación, de ejecución, de supervisión y control o de cierre. Entonces, por eso me gusta mucho que pudieran utilizar, por ejemplo, Planner para realizarlo. ¿Qué es valioso también de esta herramienta? Entonces, yo encuentro aquí algo que se llama un panel. Y fíjense lo que sucede. Yo le puedo asignar un color a cada una de las actividades. Yo puedo aquí decir, listo, ya terminé esta tarea. Simplemente selecciono y me dice que es una tarea completada. ¿Sí? Yo puedo acá agregar las tareas que sean necesarias, ¿cierto? Yo puedo acá saber quiénes están, pero también puedo incluso a cada una de esas tareas subir una información, un adjunto que puede ser el informe, puede ser el diseño, puede ser el plano, ¿cierto? Entonces yo puedo subir los adjuntos, es decir, las evidencias o resultados que den cuenta de que efectivamente se realizó esa tarea, cosa que antes no lo podíamos hacer, por ejemplo, con Project. También fabuloso que me parece esto y es, yo puedo obtener el calendario con todas las tareas, ¿cierto? Y me va a llegar una notificación al correo de, oiga, pilas porque esta tarea está por vencerse. Entonces, esto ha facilitado muchísimo el trabajo. Esto no lo teníamos con otras herramientas en nuestra época. Entonces, por eso quisiera socializárselas a ustedes, porque yo puedo acá decir si las oculto, ¿cierto? O si simplemente yo quiero ver las tareas que se deben estar realizando en el día a día. También me arroja unos gráficos y me va a decir, ojo, mire, pilas porque usted en donde dice gráficos, ustedes pueden identificar el estado de esas tareas. ¿Cuántas tareas le falta para completar su proyecto, cierto? ¿Cuáles son de planificación? ¿Cuáles no se han iniciado todavía? ¿Cuáles le faltan? Y entonces yo aquí puedo obtener también incluso cómo vamos. Puedo gestionar a mi equipo de trabajo a partir de esta herramienta. Y así como esta, existen múltiples herramientas. Entonces no queremos quizás sesgarlos desde el curso a que ustedes realicen una u otra. Claramente allí dice Project, pero para los tranquilícense porque sé que algunos estudiantes nos han dicho, profe, no lo pude descargar, profe, no tengo posibilidades de hacerlo. No se preocupen. Si no pueden con Project, pueden utilizar Planner o pueden utilizar GamPro, Project Libre, la herramienta que a ustedes más se les facilite.
¿Qué es importante a la hora de realizar esta planificación de actividades? Básicamente, identificar cuáles son sus hitos, cuáles son las actividades, cuáles son los entregables y que ustedes tengan en el radar absolutamente todo lo que se puede generar a partir de la planificación de dichas actividades. Bueno, regálenme un momento, por favor. Volvemos a la presentación. Listo. Una vez realizo entonces esa planeación de actividades, entonces ahora sí me voy a ir a estimar el presupuesto. Entonces, ¿cómo estimamos el presupuesto de nuestro proyecto? Recordemos que nosotros en nuestra estructura de desglose de trabajo eh, identificamos de pronto qué cosas son técnicas, de infraestructura, y yo lo que puedo hacer es a esa estructura de desglose de trabajo incorporarle también cuáles son los recursos a utilizar. ¿Para qué? Para que adicional a ello, entonces yo una vez genere la consolidación de mi trabajo, yo pueda decir, tanto se necesita para mano de obra, tanto se necesita para infraestructura, tanto para desarrollo tecnológico, tanto para investigación. Entonces, a partir de eso, yo al final voy a presentar un presupuesto de cuánto me cuesta cada una de las fases o cada una de las tareas y puedo establecer el porcentaje del presupuesto total. Entonces, fíjense que acá es una convocatoria por 2.000 millones de pesos para ejecutar sistemas de tratamiento, de captación de agua y demás en las veredas de Zipaquirá. Es un proyecto que para el caso de el sector público y esas convocatorias que nos mencionaba la compañera, decía, mire, hay tantos millones, hay 2.000 millones para ejecutar un proyecto que permita llevar agua a las comunidades. Listo, perfecto. Ya con ese presupuesto, entonces yo empiezo a identificar cuánto me cuesta cada una de las actividades y cuál es el porcentaje de ese presupuesto en cada una de las actividades. Fíjense que acá lo que más nos va a costar es el tema de infraestructura que nos cuesta 1.400 millones de pesos, ¿cierto? Entonces acá yo identifico cuál es el porcentaje del total de mi presupuesto para saber cuáles son esos factores que más podrían estar costando a la hora de ejecutar mi proyecto. Entonces yo aquí debo contemplar también aspectos relacionados, de pronto que no están en el desglose de trabajo, los imprevistos, ¿cierto? Hay un porcentaje para imprevistos que normalmente es del 7%. Yo voy a saber cuáles son los recursos que voy a utilizar en cada una de las fases y a partir de eso hago un estimado de ese presupuesto. Ese presupuesto debe ser lo más cercano a la realidad y debe estar muy aterrizado precisamente a esos términos de referencia que nosotros analicemos. ¿Por qué? Porque de eso va a depender también que elija en mi proyecto. Resulta que cuando nosotros presentamos este tipo de convocatorias o este tipo de proyectos, no nos presentamos solos. Normalmente no es un solo equipo, sino se presentan varios equipos y se hacen procesos de licitación. Entonces, ¿quién va a ganar? Ah, bueno, quien tenga una mayor evidencia o no necesariamente es el que menos cueste. Muchas veces eligen proyectos que cuestan el valor total del proyecto, pero que de pronto tienen una contrapartida adicional o que de pronto tienen una experiencia adicional o que de pronto, no sé, los resultados o las evidencias que ustedes están diciendo a las que se van a comprometer, pues son mejores que las que presenta el otro equipo. Entonces, fíjense que también aquí debemos desarrollar una astucia importante a la hora de formular estos proyectos para que estén enfocados en ello. ¿Listo? Entonces, esa es la información que queríamos compartirles, esa es, está muy relacionada con la actividad. Ahora sí quisiera saber si existen preguntas que podamos entonces hacer las consultas. Vamos a dar este tiempo para las preguntas. Bueno, recuerden firmar aquí la asistencia para las personas que no lo pudieron hacer por campus para que lo tengamos en cuenta. Bueno, Sandy Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días para todos. Mi pregunta es acerca de la herramienta Planner dentro del producto que se va a presentar en esta fase. En el trabajo, no sé si ya lo mencionaron, en el trabajo debe ir que como una captura
algo así en el trabajo, una captura de lo trabajado en Planner Sí, Sandy, puede ser o una qué evidencia captura. se pone. Lo pregunto. Mira, resulta que me faltó decirles que gracias por recordármelo, tú puedes generar un Excel, también lo puedes colocar como un anexo. Entonces, cuando tú entras a tu proyecto, tú puedes descargar el Excel de tu proyecto y ahí te va a salir absolutamente todo, toda la información. Entonces, donde tú dices, le das, espérame un segundito, a ver si les puedo compartir acá la pantalla. Bueno, ahí tú le puedes, bueno, nos puedes colocar un pantallazo de las tareas, aunque si salen muchas, de pronto no te lo arroje como debe ser. Digamos que no, o tendrías que colocar como muchos pantallazos, pero podría ser una manera, ¿sí? O puedes colocar el pantallazo, por ejemplo, del panel también. O lo puedes descargar en Excel. La herramienta te da la opción de descargar en Excel. Es que aquí ya se me salí de la plataforma. Pero bueno, ahí te Bueno, da la opción de descargar en Excel. Qué pena es que acá se me salió y ya no me dejó ingresar. ¿Listo? bueno, sí, señora, era solo esto, gracias. Ah, bueno, vale, listo. Ok. José María. Hola, tutora. Sí, qué pena. De pronto no es sobre la materia, profe, pero sí de pronto no sé si la universidad nos podría cuadrar los IPAs en diferentes horarios, porque, por ejemplo, hoy se nos cursó esta gerencia de proyectos sostenible con psicología organizacional. Pues obviamente no pude estar en el de psicología organizacional porque estaba acá con el de gerencia de proyectos sostenibles. No sé si de pronto existe la posibilidad de que no se nos crucen los IPAs para poder participar en todos. No sé si se pueda o si existe la Bueno, posibilidad, profe. bueno, José María, vamos a tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que, pues, se nos queda complejo porque sabemos que hay muchos estudiantes y muchos estudiantes tienen cursos distintos. Entonces, sí existe la posibilidad de que a algunos se les vaya a cruzar en algún momento. Vamos a intentar entonces revisar la situación con nuestro director para ver si podemos de pronto revisar algunos cursos conjuntos para que no les pase lo mismo. ¿Listo? Sí, Mil, profe, mil realmente, gracias, perdón que mil gracias. interrumpa, a mí también me pasó exactamente lo Ok, mismo, pero pues vale. realmente tocó, como el cuento, escoger en cuál uno estar y pues realmente sí se pudiera acomodar de pronto Ujú. que fuera, no sé, entre semana, miércoles, jueves, viernes, Listo, perfecto. en la noche, pero que trataran de no cruzarse, porque por ejemplo, toda esta semana yo no tuve cipas en toda la semana y se me acumularon hoy Justo 3, hoy. entonces es complicado. Vale, listo. Vamos a tenerlo en cuenta entonces. Gracias por sus recomendaciones. Para nosotros es muy valioso que nos den esta información. Vamos a tenerlo en cuenta para el siguiente CIPAS. Entonces, en lo posible, de tratar de revisar como si fueran todos, digamos que alineados, cuándo están los CIPAS de los otros cursos y poder de pronto tomar la decisión de hacerlo en un día. Claramente que también queremos pedirle su comprensión porque, como les decimos, son muchos estudiantes y todos van con cursos distintos y entonces digamos que se complica un poquito. Siempre vamos a tener algunos perjudicados con el tema de los cruces en los IPAs, pero vamos a contemplar entonces la posibilidad de hacerlos en la noche. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas relacionadas con la actividad, si ustedes tienen algún comentario adicional. Bueno, Perdón, interrumpo. Más que de la sí, actividad, el link que compartieron en el chat no permite registrar la asistencia. Dice que la cuenta de usuario seleccionada no existe. No sé si porque ya lo probé en 2 dispositivos y definitivamente no permite, o en el Ya lo caso mío, reviso. no me permite. Dame Vale, un muchas segundo gracias. que yo lo ensayé acá con otra persona y sí funcionó, pero ya lo Sí, yo reviso. a mí también me funcionó. Lo que pasa es que debes ingresar con el correo de la Sí, universidad. Quizás te lo está reconociendo con tu correo personal, que el que tiene sincronizado a tus dos dispositivos, entonces trata de cambiarlo al correo de la universidad. Ah, exactamente. bueno, perfecto. El estudiante Muchas ensayó, gracias. pero el estudiante ingresó con el correo institucional. Entonces, Correcto. tiene que ser así. Gracias. Bueno, gracias por el consejo. bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su atención.
sé que han desarrollado excelentes proyectos. En esa primera actividad sí quiero aprovechar para hacer el reconocimiento porque veo que hay un alto nivel académico, investigativo. Quiero reconocerles eso porque para nosotros como docentes es muy valioso que ustedes hagan un ejercicio serio y muy dispuesto precisamente a ese aprendizaje, a lograr ese aprendizaje de proyectos. Entonces, estuvimos hablando con con la red de tutores y vemos que realmente cada vez está mejorando mucho el nivel de nuestros estudiantes, claramente nivel de especialización como lo que nosotros esperamos que así sea. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Los dejo entonces con la profesora Rosalba. Muchas Gracias, gracias. gracias profesora Adriana. Realmente sí, el nivel es avanzado y herramientas de planeación en proyectos hay muchísimas, utilícenlas, ensayen, porque realmente ya en el entorno laboral, pues las empresas muchas veces tienen sus propias herramientas. Entonces nos quedamos con la que nosotros vimos en el curso, pero entonces no había utilizado esta. Entonces, si ustedes encuentran otra y nos sugieren, bienvenidos. En el próximo CIPAS pueden hacer los comentarios. Yo ensayé con esta otra, me funcionó. Entonces hay muchas plantillas, incluso antiguamente en el Departamento Nacional de Planeación, con recursos de regalías, aparecía la plantilla precisamente para los proyectos que se cargaban allí, proyectos tipo, se aparecía la plantilla de recurso educativo matriz marcológico. Y en esa plantilla tiene todo lo que acabamos de ver hoy. Entonces tiene la hoja para hacer el cronograma, la hoja para hacer la matriz Vester, todo hasta que llega al presupuesto final. Entonces, no sé si también les interese, porque creo que ya no aparece en ese Excel, esa plantilla, ya no aparece en ese como 2 años, 3 años que se trabajó con líderes comunales a nivel nacional. Entonces, esa plantilla aparecía allí. Se las puedo compartir también a los mismos redes docentes para que las subamos a los foros y ustedes la miren. O sea, uno como que ahí prepara todo su documento y después lo presenta al trabajo como les estamos, como la guía nos indica, ¿no? Que en un documento, que bueno, cómo lo presentan, pero la plantilla no sirve para el alistamiento de toda la información. Entonces, la tendrán en el foro para que ustedes la revisen. De todo hay que probar, con todas las herramientas y con todas las ayudas digitales que tenemos ahora con inteligencia artificial. Entonces, pues probemos y la idea es que sea de verdad muy eficiente este curso y ágil para el apoyo laboral a ustedes y apoyo profesional, lógicamente. Entonces, muchas gracias. Disculpen todas las molestias de cambio de enlaces de asistencia, el cambio de enlace para la participación al CIPAS. La próxima vez estaremos pues ya más organizadas con buen internet y demás, que no nos falle nada. Y yo creo que la hora en la que vayamos a programar la siguiente sea 7 de la noche, ya miraremos en qué día de la semana, para que nos quede fácil a todos. Yo creo que sería lo mejor. José María, Ok, ¿tienes Uy, una? sí, mil gracias. tutora Rosalba, muchísimas gracias por esa ayuda que nos va a facilitar. De verdad, le quedamos agradecidos. Bueno, por mi parte, de verdad va a ser una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en la ejecución de la actividad. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, sí, porque es sencilla y es un Excel y está hecha para líderes comunales que se nos presenta la oportunidad de trabajar con ellos y uno dice, pero ¿cómo les voy a dar una herramienta del proyecto a un líder comunitario? Entonces dice, no, le entreguémosles el Excel y es muy fácil de desarrollarlo y son los mismos pasos de lo que trabajamos hoy. Entonces, pues a lo avanzado nos bajamos al nivel de las personas con las que nosotros a futuro tengamos que trabajar en el sector rural o en el sector urbano, pero son proyectos sociales. Entonces, eso es muy, muy fácil y además que importante tener esas plantillas. Con mucho gusto. Sandy tiene la Bueno, manita levantada. Sí, sí, señora, qué pena. Una última pregunta. En Planner entramos por mis planes y luego crear un plan, ¿cierto? Sí, O señora, un nuevo nuevo plan. proyecto, sí, un nuevo Ah, ok, proyecto, ok. un nuevo plan y ahí te sale si es un proyecto. Entonces, para este Una caso pregunta, ¿y puntual, eso hay un nuevo que proyecto. guardarlo o eso automáticamente cuando uno Se se sale queda guardado? queda guardado, sí, Ah, señora. ok, ok, gracias. bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, eso sería todo.
estaremos compartiendo por correo institucional, mensajería interna y en los foros el enlace, el link de la grabación. Entonces, para que estemos pendientes. Y muchas gracias a todos por la participación y la paciencia.